Leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 429. La estadística ha calculado que Francia solo vierte todos los años en el Atlántico por boca de sus ríos 500 millones. Con estos 500 millones, notadlo bien, se cubriría la cuarta parte del presupuesto. Y sin embargo, es de tal la habilidad del hombre que prefiere desprenderse de ellos, regalándolos al arroyo, la sustancia mínima del pueblo, aquí gota a gota, allá a oleadas, se la llevan tras de sí ese miserable derramamiento de nuestras alcantarillas en los ríos y ese gigantesco desagüe de nuestros ríos en el océano. Cada hipo de nuestras cloacas nos cuesta 1000 francos. Dos son los resultados, la tierra empobrecida y el agua apestada, el hambre saliendo del surco y la enfermedad del río. Sabe-se hoy a no dudarlo que el Támesis envenena a Londres. En cuanto a París, ha sido preciso estos últimos tiempos hacer que la mayor parte de las alcantarillas, río abajo, desemboquen por el puente último. Un doble aparato tubular provisto de válvulas y esclusas, aspirantes y expelente un sistema de drenaje elemental, sencillo como el pulmón del hombre y que funciona ya en varios pueblos de Inglaterra. Bastaría para traer a nuestras ciudades el agua pura de los campos, llevar a nuestros campos el agua rica de las ciudades y de este modo aprovecharnos los 500 millones que se tiraba. Se piensa en otras cosas. El procedimiento actual perjudica queriendo beneficiar. La intención es buena, pero el resultado es triste. Crece purificar la ciudad y se enferma a los habitantes. La alcantarilla es una equivocación cuando en todas partes el drenaje de su doble función, constituyendo lo que toma, haya reemplazado a la alcantarilla simple, a la alcantarilla, simple lavado empobrecedor. Entonces, combinándose esto con los datos de la nueva economía social, el producto de la tierra será décuplo. El producto de la miseria se atenuará considerablemente. Perdón. Añádese la supresión de los parasitismos y quedará resuelto. Entre tanto, la riqueza pública se marcha al río y la merma sigue. Perdón, y la merma sigue. La merma sí. Europa se arruina por su consumición. Hemos dicho lo que pierde Francia. Ahora bien, conteniendo París la 25ª parte de la población francesa total, y siendo el guano de París el más rico de todos, no se llega todavía al guarismo verdadero, evaluando en 25 millones la parte que corresponde a la capital de los 500 que Francia desecha anualmente. Estos 25 millones empleados en socorros y en goces doblarían el esplendor de París. La ciudad los consume en cloacas. Así puede decirse que la prodigalidad de París, sus maravillosos festejos, sus locuras de bouchon, sus orgías, su oro derramado a manos llenas, su Fausto, su lujo, su magnificencia es su alcantarilla. De esta suerte, en la ceguedad de una mala política, de economía política, se anega y deja arrastrar por la corriente y perderse en los abismos del océano el bienestar de todos. Convendría que hubiese redes en San Cloud para la riqueza pública. Económicamente, el hecho puede resumirse así. París Manirot. París es la ciudad modelo, patrón de las capitales bien construidas y de la que cada pueblo procura tener una copia. Metrópoli de lo ideal, augusta patria de la iniciativa, del impulso y del ensayo, centro y mansión de las inteligencias, ciudad-nación, colmena del porvenir, admirable mezcla de Babilonia y de Corinto. Hace bajar el punto de vista que acabamos de considerar, cogerse de hombres a un labrador de Fauquien. Imitada París y os arruinaréis. Pero lo demás particularmente es del despilfarro inmemorial e insensato. El mismo París imita. Estas sorprendentes inepcias no son nuevas. La necedad es el presente, caso viene de muy atrás. Perdón. La necedad en el presente caso, viene de muy atrás. Los antiguos obraban como los modernos. Las cloacas de Roma, dicen Liebig, han absorbido todo el bienestar del labrador romano. Cuando la campiña de Roma fue arruinada por la alcantarilla romana, perdón, cuando la campiña de Roma fue arruinada por la alcantarilla romana,
Roma agotó los recursos de Italia y una vez vaciada Italia en su cloaca, ejecutó lo propio con Sicilia, Cerdeña y África. La alcantarilla de Roma se ha tragado al mundo. Esa cloaca ofrecía sus tragaderas a la ciudad y al universo. Urbi et Orbi, ciudad eterna, albañal insondable. En esta, como en otras cosas, Roma da el ejemplo y París lo sigue, con la tontería propia de las ciudades del talento. Para las necesidades de la operación que hemos hablado, París tiene debajo de sí otro París. Un París de alcantarillas, con sus calles que es fango, faltando solo la forma humana. Porque no debe adularse a nadie, ni siquiera a un gran pueblo, donde contienda Atenas, la ciudad, donde hay de todo se encuentra la ignominia junto a la sublimidad. Y si París a Esparta, perdón, y si París contiene a Atenas, la ciudad de las luces, a Tiro, la ciudad potente, a Esparta, la ciudad virtuosa, a Nínive, la ciudad de los prodigios, contiene a Lutecia, la ciudad del cielo. Por otra parte, el sello de su poder está también allí impreso. La titánica centina de París realiza en medio de los monumentos ese ideal extraño, realizado en la humanidad por algunos hombres, tales como Maquiavelo, Bacon y Mirabeau, lo grandioso objeto. En el suelo subterráneo de París, si la vista puede penetrar su superficie, presentaría el aspecto de una madrépora colosal. La esponja no tiene más boquetes y pasillos que el pedazo de tierra de 6 leguas de circuito donde descansa la antigua gran ciudad, sin hablar de catacumbas que son una bóveda aparte, sin hablar del confuso enverjado de las cañerías del gas, sin contar el vasto sistema de tubos que distribuyen el agua a las fuentes públicas. Las alcantarillas por sí solas forman en las dos riberas una prodigiosa red subterránea, un laberinto cuyo hilo es el pendiente. Aquí se descubre en la húmeda niebla el ratón que parece el producto del parto de París. Capítulo 2. Historia antigua de la alcantarilla. Si imaginamos a París levantado como una tapa, la red subterránea de las alcantarillas, vista a vuelo de pájaro, bosquejará en las dos orillas una especie de tallo grueso, injerto en el río. La orilla derecha, el albañal del centro, será el tronco de este tallo. Los conductos secundarios son las ramas y los callejones sin salida, las ramitas. Esta figura es abreviada y no del todo exacta, pues el ángulo habitual de este género de ramificaciones subterráneas es muy raro en la vegetación. Nos formaremos una imagen más adecuada de este extraño plano geométrico, figurándonos ver en el suelo, sobre un fondo de tinieblas, algún extraño alfabeto oriental, en desorden y cuyas letras disformes estuviesen soldadas una con otras, como la aventura, ora por sus ángulos, ora por sus extremidades. Las centinas y los albañales representan un gran papel en la Edad Media, el Bajo Imperio y el Antiguo Oriente. La peste nacía en ellos y los déspotas iban a morir allí. Las multitudes miraban casi con temor religioso esos lechos de podredumbre, cunas monstruosas de la muerte. El foso de los gusanos de Benarés no era menos vertiginoso que el de los leones de Babilonia. Teglat-Falasar, según los libros rabínicos, juraba por la centina de nieve. Del albañal de Monster hacía salir Juan de Laide, su falsa luna, del pozo cloaca de Nexheb, un Mecnemo oriental. Como canal, el profeta encubierto del Corazán hacía salir su famoso sol. La historia de los hombres se refleja en la historia de las cloacas. Las hegemonías eran los fastos de Roma. La alcantarilla de París ha sido una antiguaya formidable, sirviendo ya de sepulcro, ya de asilo. El crimen, la inteligencia, la protesta social, la libertad de conciencia, el pensamiento, el robo, todo lo que las leyes humanas persiguen o han perseguido se ha ocultado en ese agujero. Los Malutins, nombre que se dio a los hombres del pueblo de París, que para ponerse al pago de los impuestos en 1331 se armaron de masas y asesinaron a los encargados de cobrar las contribuciones. Entonces, los Malutins en el siglo XIV, los capadores, los capeadores en el siglo XV, los hugonotes en el siglo XVI, los iluminados de Morin en el siglo XVII, los chauffeurs, nombre de unos ladrones que quemaban los pies a las personas a quien iban a robar para obligarles a confesar dónde tenían el dinero. A los chauffeurs en el siglo XVIII. Hace 100 años de allí salía la puñalada
nocturna, y allí se deslizaba el ratero para salvarse del peligro. El bosque tenía la caverna y París la alcantarilla. El truán, ese pilluelo galo, aceptaba la alcantarilla como sucursal de la corte de los milagros. Y por la noche, ruin y feroz, entraba en el vomitorio Mabue como en una alcoba. Era natural que los que tenían por punto de faena cotidiana el callejón sin salida de Videgusé, limpia bolsillos, o la calle de Cupgoche, cuarta pescuezos, tuviese por domicilio nocturno el puentecillo del Chemin Verde, Camino Verde, o la Uronena Urepoix. De aquí provienen multitudes de recuerdos. Fantasmas de todas las clases frecuentan estos largos corredores solitarios en todas las partes de la podredumbre y el miasma. Acá hay ya un respiradero donde Villon desde adentro habla con Rabelais, situado afuera. La alcantarilla en el antiguo París es el punto de reunión de todo aniquilamiento y de todos los ensayos. La economía política ve en ellos un detritus, la filosofía social un resultado. El albañal en la conciencia de la población, todo se dirige a él. Ella se corteja, en ese lugar lívido hay tinieblas, pero no secretos. Cada cosa tiene allí su forma verdadera, o a lo menos su forma definitiva. Un montón de inmundicias puede alegar en su favor que no es mentiroso. La ingenuidad puede alegar en su favor que no es mentiroso. La ingenuidad es refugiada allí. En él se encuentra la máscara de Basilio. Pero se ve el cartón y bramante, lo interior y lo exterior aparece, y con el realce de un honrado cien. Ahora está la nariz postiza de Escapín. Todas las porquerías de la civilización, cuando ya no sirven, caen en ese foso de verdad, a donde va a parar el inmenso derrame social. Se sumergen en él, pero no se ponen al mismo tiempo de manifiesto. Aquella mezcla es una confesión, no más falsas apariencias. Ya no hay afeite ni disfraz posibles. La basura se quita la camisa. Desnudez absoluta, disipación de ilusiones. Lo que es, nada más que lo que es, nada más que lo que es. Con la siniestra figura de lo que acaba, realidad y desaparición. Hay una botella rota, confiesa los excesos de la embriaguez. El asa de una cesta refiere los lances del servicio doméstico. El corazón de manzana que se ha temido opiniones literarias vuelve a ser corazón de manzana. La efigie del cuento se curve de Orin francamente. El salivazo de Caifás se encuentra con el vómito de Falstaff. El Luis de oro que sale del garito choca con el clavo de donde cuelga el extremo de la cuerda del suicidio. El feto lívido rueda con las lentejuelas que bailaron el último martes de carnaval en la ópera. El bonete que ha juzgado a los hombres se revuelca cerca del harapo, que fue la basquiña de la mujer galante. Pasa de fraternidad y estuteo. Todo lo que antes se hacía calaba, ahora se empuerca. El último velo se ha arrancado. Una cantarilla es un cínico, lo dice todo. Esta sinceridad de la inmundicia tiene algo de bueno y alivia el alma. Cuando se ha vivido teniendo que soportar el espectáculo de la grande importancia que se arroga en la tierra, la razón de Estado, el juramento, la sabiduría política, la justicia humana, la probidad profesional, las austeridades de situación, las togas incorruptibles, consuela entrar en una alcantarilla y ver el fango que se ha reducido todo esto. Además, además enseña, acabamos de decirlo, la historia pasa por las alcantarillas, la matanza como de la noche de San Bartolomé, filtran gota a gota entre los adoquines. Los grandes asesinatos públicos, las carnicerías políticas y religiosas, atraviesan ese subterráneo de la civilización y arrojan en él sus cadáveres. Para el pensador, todos los asesinos políticos están allí, en la horrible penumbra de rodillas, con un pedazo de sudaria por delantal, lavando lúgubres con la esponja las manchas de sus crímenes. Luis XI estaba allí en compañía de Tristán, Francisco I y Duprat, Carlos IX, y su madre, Richelieu y su madre, Richelieu y Luis XII, Louvois, Letelier, Hebert y Maillard, arañan las piedras por si consiguen que desaparezcan las huellas de sus acciones. Bajo las bóvedas se oye la escoba de los espectros. Respira en ella la enorme fetidez
de las catástrofes sociales. Vence en las esquillas reflejos rojizos. Corre allí una agua terrible donde se ha lavado manos sangrientas. El observador social debe entrar en esos parajes sombríos, pues forma parte de su laboratorio. La filosofía es el microscopio del pensamiento. Todo quiere huir de ella, pero nada se libra de su examen. Inútil es tergiversar. ¿Qué lado es el que se pone al público cuando se tergiversa? El de la vergüenza. La filosofía persigue con su leal mirada al mal y no le permite que se desvanezca en la nada. En el eclipse de las cosas que se extinguen, todo lo conoce. Admiran la púrpura por el jirón y la mujer por el harap. Con su cloaca reconstruye la ciudad y con el cieno las costumbres. Del tiesto reduce el ánfora o el cántaro. Conoce por la marca de una uña en el pergamino la indiferencia entre la judería de Judengasse y la judería de Gueto, en lo que se encuentra lo que ha sido, el bien, el mal, lo falso, lo verdadero, la mancha de sangre del palacio, el borrón de tinta en la caverna, la gota de sebo del lupanar, las pruebas sufridas, las tentaciones, las orgías, el pliegue de los caracteres, a doblegarse, la huella de prostitución en las almas groseras, y en el traje de los mozos de cordel de Roma, la señal de los codazos de Mesalina. Tercero, Bruneseau. La alcantarilla de París era en la Edad Media asunto de leyendas. En el siglo XVI, Enrique II intentó un reconocimiento que salió mal. No hace 100 años, según testifica Messier, que la cloaca quedó abandonada a sí misma y llegó a hacer lo que buenamente pudo. El antiguo París estaba entregado a las disputas, a las indecisiones y a los ensayos. Fue por mucho tiempo bastante torpe. Después vino el 89 a mostrar cómo recobran el talento a las ciudades. Pero antiguamente la capital tenía poco entendimiento y no sabía desempeñar sus negocios ni moral ni materialmente. Y lo mismo ignoraba cómo había de barrer las inmundicias, que cómo había de estirpar los abusos. Donde quiera había de encontrar un obstáculo. ¿Y de dónde surgía la disputa? De todo surgía la disputa. Por ejemplo, la alcantarilla era refractaria a todo itinerario. No llegaba a orientarse mejor que el muladar que a entenderse en la ciudad. Arriba o ininteligible, abajo lo intrincado. Perdón. Arriba lo inteligible, abajo lo intrincado. La confusión de las lenguas sobre la confusión de los subterráneos. Babel sobre Dédalo.